Buenas tardes, alumnos, ¿me escuchan? Aló, hola, Buenas tardes, doctora. hola, ¿qué tal? Disculpen, es que ando de guardia y justo llegó un parto en periodo expulsivo y teníamos que sacarlo antes de poder conectarme, porque si no, y tenía que entrar a sala, iba a ser un problema, porque justo me ha tocado guardia hoy en la teoría, ¿ya? Pero ya estamos. ¿Pudieron revisar el PPT que colgué en el Zoom, en el enlace en el aula virtual? ¿Pudieron revisarlo? Nada. Chicos, ya, bueno, me avisan por favor si se ve el PPT que voy a compartir con ustedes. Mm, Chicos, ¿se ve la pantalla por favor? Sí, ¿Me doctora, sí avisan? se ve. Listo, perfecto. Entonces, por favor, me avisan, ya que yo no veo por acá si hay algún tema con la visualización o algo, ¿ya? Porque puedo estar hablando y no sé si estoy conectada o enlazada. Me avisan, por favor, si se escucha bien y si se está compartiendo la pantalla. Ok, entonces vamos a empezar. Era 2:40, pero le avisé a su delegada que me iba a conectar a las 3, pero bueno, ya vamos avanzando. Salió antes este tema. Ok, entonces vamos a dar inicio. El tema que me toca el día de hoy para con ustedes es hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Dentro de esta acápite tenemos 4 patologías que son de suma importancia, dentro de ellas 3, que son las causas más frecuentes de hemorragias de la segunda mitad del embarazo, que si no las diagnosticamos y tratamos a tiempo puede conllevarnos a una alta morbimortalidad materno-fetal. Un poco de estadísticas. Esto es la última publicación que hace la CDC del control y prevención de enfermedades. La tasa de mortalidad y de muerte materna según defunción. Tenemos, ya saben, las causas directas y las causas indirectas hasta 2022, desde el 2015. Entonces, tenemos como causa directa la más frecuente en nuestro país, hemorragia obstétrica, ¿no? Esto conlleva las hemorragias tanto del segundo trimestre y las hemorragias postparto. En segundo valor, los trastornos antihipertensivos. Y como causas indirectas, hasta el 2022, pues el COVID arrasó, en realidad desde 2020, como causa indirecta de muerte materno-perinatal. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Primero, que estas hemorragias de la segunda mitad del embarazo, como se dice, son hemorragias a partir de 20 semanas a más. Entonces, ¿qué hacer si una gestante de más de 20 semanas presenta sangrado vaginal? Obviamente ustedes ya han visto lo que es hemorragias de la primera mitad del embarazo, que engloba pues a todo lo que es aborto, embarazo ectópico y mola, ¿verdad? Entonces, eso hablamos de la primera mitad. Y la segunda mitad a partir de las 20 semanas. Entonces, ¿qué hacemos frente a estos casos? Primero, tenemos que hacer una anamnesis muy rápida, una evaluación obstétrica y un estudio ecográfico, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer cuando nuestra paciente llega a emergencia. Primero, identificar la causa del sangrado, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo por examen clínico cómo debemos evaluar a cada paciente. Muy importante también, junto con la anamnesis, que tiene que ser un procedimiento en conjunto rápido, evaluar el compromiso hemodinámico de la paciente, ¿no? Funciones vitales de ella, si está taquicárdica, si está hipotensa, si hay alguna alteración en el estado hemodinámico. Luego, inmediatamente, una vez que valoramos esto en la paciente,
la evaluación obstétrica, ¿no? Verificar la altura uterina, el tono de esta, si tuviera contracciones, el tono del útero, si hay contracciones o no, y la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Entonces, dense cuenta que primero siempre valoramos a la paciente, después al bebé. ¿De qué vale que nos estemos preocupando por el bebé si la paciente en realidad está comprometida o no tiene un estado hemodinámico dentro de los valores normales? Discúlpame un ratito, ¿saben si se está grabando? Supongo que sí, ¿no? La delegada, a ver si me puede decir. Sí, se Chicos, está grabando, doctora. perfecto, gracias. Y después de esto, valoración de un estudio ecográfico tan pronto sea posible. Ay, perdón. Tan pronto sea posible, descartar caso de placenta previa, porque esas causas sí debemos de diagnosticarlas rápido. Y antes de ello está contraindicado el tacto vaginal. O sea, Creo cuando que él yo está confundido y piensa que es relacionado. De repente pensó que estaba soñando. Pensó que estaba soñando. ¿Cómo va a caminar desde por favor, de repente puedes ahí? apagar tu Ahí lo veo ahí micro. cerca y se mira mucha. Entró y dijo, creo que es loco para quitarle el... Por Pero entra favor, en mi Miranda, puedes pasa apagar tu micro, por favor. Ok. Por favor, tenga cuidado si se van a conectar con el micro apagado, ¿sí? Porque interrumpen en la clase. Ok. Entonces estaba diciendo, llega una paciente, valoramos estado hemodinámico, preguntamos a causa de qué está sangrando, si ha sido un sangrado espontáneo, si ha sido un sangrado después de un traumatismo, porque de ahí vamos valorando cuáles podrían ser las causas. Inmediatamente de eso valoramos pues la estabilidad hemodinámica. Tenemos que colocar una vía, un cloruro, porque siempre debemos de proteger vía circulatoria materna. Después de ello, pues la altura uterina, los latidos y no hacer tacto vaginal de manera inmediata. Lo primero que debemos de hacer es colocar un espéculo para ver de dónde viene la hemorragia. Es diferente, de repente, examinar a la paciente y ver que el problema de su hemorragia no es de dentro del útero, sino es zona vulvar, canal vaginal, por un traumatismo, por algún desgarro. Entonces, por eso tengo que poner un espéculo antes de hacer un tacto vaginal, porque yo no sé si su causa de sangrado es la placenta previa y que el tacto vaginal voy a agravar esta hemorragia, ¿ya? Entonces, pueden ser múltiples causas, ¿no? Como les digo, pueden ser causas vulvares, pueden ser varices, desgarros, vagina, desgarros, una paciente que haya tenido relaciones sexuales y que se haya desgarrado y que esa sea la causa de su sangrado en la segunda mitad del embarazo y que no sea ninguna de las intrauterinas, que son las que vamos a compartir hoy, ¿no? Que sea problema del cuello del útero, ¿no? Pólipo, una cervicitis, un cáncer, y ya recién podemos descartar que sean patologías intrauterinas, que es fundamental ahora en esta clase. Entonces, dentro de estas tenemos, como les dije, 4 causas, de las cuales 3 son las más relevantes. Tenemos placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, rotura uterina y rotura de basa previa. Al final vamos a hacer unos casos clínicos, ¿ya? Para reforzar ciertas cositas. Entonces vamos a empezar con placenta previa. Por favor, si no entienden algo, avisen. No voy a poder ver que si están levantando las manitos porque estoy compartiendo pantalla, así que pueden interrumpir de frente la exposición si tienen alguna duda, algo que no quedó claro antes de pasar a la otra diapositiva, ¿sí? Entonces, dentro de placenta previa es la implantación de la placenta en el segmento uterino inferior, recubriendo el cérvix o cerca de él, pudiendo llegar a anteponerse delante de la presentación fetal. Aquí vemos un corte anatomopatológico de una pieza operatoria de un útero con la placenta implantada en la zona del segmento, ¿no? Esto es teóricamente una placenta previa total.
Dentro de los factores de riesgos de placenta previa son relevantes los siguientes. Primero, la gran multiparidad. A medida que la paciente tenga más hijos, la implantación de la placenta va volviéndose más baja cada vez. O sea, más hijos, más riesgo de placenta previa. Pacientes en edad materna avanzada, mayores a 35 años, pacientes con hábito tabáquico, antecedente de legrado, uterino, endometriosis, cesárea, miomectomía o miomas. Toda paciente que tenga alguna lesión intrauterina o un antecedente quirúrgico intrauterino, hay más riesgo, ¿no? Legrado, endometriosis, cesárea, miomectomías. Un periodo intergenésico corto también nos conlleva a placenta previa. Las pacientes con placentomegalia, hay patologías así, y pacientes con tumores uterinos. Entonces, todos estos son factores de riesgo que yo tengo que conocerlos y saberlos 100%, ¿ya? Porque esas son partes de las preguntas del examen. Entonces, ¿cómo es la clínica? Ya que hemos visto factores de riesgo. Primero, el síntoma más característico es el sangrado indoloro, en un 80%, sangrado sin dolor. Las características de este sangrado son muy distintas al DPP. Las características de este son insidioso, indoloro, continuo y de cantidad variable, ¿no? Puede ser muy poco o puede ser mucho, que puede conllevar incluso a una anemia o a un shock hipovolémico si este sangrado es abundante y continuo. Puede ocasionar también posición fetal anormal, es más frecuente en las pacientes portadoras de placenta previa, presentación podálica o situación transversa. Está asociado a esas alteraciones en las posiciones fetales. Por lo mismo que la cabecita del bebé o el bebé no se quiere acomodar intrapélvico, no se puede meter, por lo que la placenta, como vimos en el dibujo, está dificultando su encajamiento. Entonces tienden a colocarse en esas posiciones. Entonces la clínica, sangrado sin dolor. Puede llevar a anemia o shock dependiendo de la cantidad. El diagnóstico siempre va a ser el examen con espéculo. Por eso dijimos que toda paciente con sangrado vaginal en la segunda mitad del embarazo no debo hacer tacto, sino poner espéculo. Descartar otras causas de sangrado, como vimos anteriormente en el cuadro, ¿no? Pólipos, erosiones, cáncer. El tacto vaginal está restringido. Entonces, no puedo hacer un tacto vaginal porque si la paciente, supongamos, me está dilatando y le hago un tacto y en vez de chocar la cabeza, choco placenta, esa placenta se va a venir en hemorragia. Y ahí sí puedo conllevar una morbimortalidad por mi iatrogenia. Entonces, toda paciente con sangrado de origen desconocido, si yo no sé la causa, en el segundo trimestre, en la segunda mitad del embarazo, perdón, tiene que ser vía espéculo. El diagnóstico gold estándar va a ser el ultrasonido, o sea, la ecografía. Tiene un 95% de éxito. Este diagnóstico de placenta previa es confirmatorio a partir de la semana 32. Antes de la semana 32 no es correcto decir placenta previa, sino placenta de inserción baja o placenta baja. Cuando ya pase la semana 32, puedo catalogar recién qué tipo de placenta previa hay, porque hay 4 tipos. Entonces, la ecografía transvaginal me va a determinar la localización exacta de la placenta. Puede ser segura aún cuando existe un sangrado activo, porque la ecografía transvaginal, los que ustedes ya han hecho guardias o han ido a hacer ecografías, el transductor de endocavitario, que son los que hacemos la ecografía transvaginal, es convexo en la puntita, entonces va a ser inocuo para la paciente. Entonces, segura aún cuando existe un sangrado vaginal activo. Tiene una sensibilidad del 87.5% y una especificidad del 98.5% para hacer el diagnóstico. Acá vemos una imagen, placenta previa parcial en una gestación de 32 semanas, que en el examen, en la especuloscopía, el cuello uterino presenta una dilatación de 3 a 4 centímetros, vemos,
Miren, acá están las membranas y la placenta está por delante de la presentación fetal. Entonces, yo con un espéculo entro y miro, está protruyendo la placenta, entonces se vuelve una emergencia, ¿no? Entonces, dentro de placenta previa tenemos 4 subtipos: placenta de inserción baja, placenta marginal, placenta previa parcial y placenta previa total. ¿Cómo hago las diferencias entre las 4? Vía ecografía transvaginal a partir de la semana 32. Entonces, todo es vía ecográfica. Hablamos de placenta de inserción baja cuando la placenta, tomándole la ecografía transvaginal, está entre 2 a 5 centímetros del OSI. Acá vemos, miren cómo se dibuja el cuello del útero. Este es el cuello del útero. Acá entramos con el transductor. Y la placenta yo la puedo medir. Acá está el orificio cervical interno, de 2 a 5 centímetros del orificio cervical interno. Así hablamos de placenta de inserción baja. Placenta marginal. Hacemos la ecografía transvaginal. Acá está el cuello. La placenta está entre 0 a 2 centímetros del OSI. O sea, más baja que la placenta en inserción baja, ¿no? La placenta previa marginal. De 0 a 2 centímetros del OSI. Placenta oclusiva llega a 0 centímetros, llega a ocluir el orificio cervical, o sea, placenta oclusiva parcial, le decimos. Ocluye, pero no en su totalidad. Miren, llega al borde, a 0 centímetros. Esto es la oclusiva parcial. Diferente a la oclusiva total, que es la placenta previa total. Miren, esta es la placenta, lo rosa es la placenta, ¿no? Está bordeando y se sobrepone sobre todo el orificio cervical interno y lo traspasa hasta el otro borde del cervix, ¿no? Entonces, esto es un overlap, se llama esto. Sobrepasó. Entonces, acá tenemos las imágenes. Estas son clasificaciones que debemos conocerlas, ¿ya? Un overlap en placenta previa total, de oclusiva parcial llega hasta 0 centímetros, o sea, al borde del orificio cervical interno, más no lo atraviesa en su totalidad, no lo sobrepasa, perdón, en su totalidad. Placenta previa marginal de 0 a 2 y de inserción baja de 2 a 5. Entonces, con esto deducimos que la placenta normalmente insertada debe ser más de 5 centímetros del orificio cervical interno, ¿no? Menos de 5 centímetros y hablamos de inserción baja. ¿Ok? El tratamiento, todo va a depender y está condicionado a la severidad del sangrado, primero, ¿no? Si es una paciente que está llegando a anemia, a un shock hipovolémico, que compromete el bienestar materno-fetal, pues va a estar condicionada a terminar el embarazo independientemente de la edad gestacional. Entonces, el tratamiento va a estar condicionado por la severidad del sangrado, por la edad gestacional. Es diferente decir placenta previa sangrante en una gestante de 38 semanas, que yo sé que operándola, sacando al bebé, no va a haber ni un riesgo para el bebé, que una placenta previa total que se manifieste con hemorragia a la semana 28, ¿no? ¿Qué hago ahí? Lo voy a sacar al bebé y tiene un alto riesgo igual de mortalidad fetal, ¿no? Si está presente o no contracciones uterinas. Eso también es importante porque puedo tener una placenta previa, parcial o de inserción baja o marginal, que me sangre como manchitas, una menstruación, no tenga contracciones, entonces puedo tener un tratamiento conservador. Pero si tiene sangrado y aparte se le agrega contracciones, es que la paciente va a dilatar y me va a llevar una hemorragia mayor, entonces tengo que tomar una decisión. El tratamiento también debe estar orientado a prevenir el shock hipovolémico, obviamente con la vía salinizada de la paciente, prevenir el parto prematuro. Si llega a un establecimiento que no tiene condiciones para evaluar este tipo de pacientes u operar este tipo de pacientes, referir a la paciente, por lo tanto, para mejorar las condiciones para el feto, sobre todo si es prematuro, y para la mamá si necesitaría transfusión, si está llevando una placenta previa, pues es sangrante, ¿no?
La vigilancia de la actividad uterina, del dolor y del sangrado vaginal es importante, o sea, placenta previa sangrante que llega a emergencia, conclusión, debo de hospitalizar para valorar cómo va yendo a lo largo de los días para ver si es una paciente que tengo que operarla o puedo tener una actitud expectante, ¿no? Entonces tengo que tomar sus exámenes de laboratorio, saber qué tipo de sangre es, reservar, hacer su prueba de depósito de sangre, su prueba cruzada, porque es una paciente que yo no sé, ¿no? Puede venirse en una hemorragia masiva y tengo que transfundirla. Toda paciente con sangrado vaginal secundario a placenta previa debe ser hospitalizada. Debo monitorear los signos vitales y frecuencia cardíaca fetal en forma continua. Si vemos que este sangrado no progresa y tuvo pues un sangrado solamente de unos días y quedó ahí, no dilató, el bebé está bien, le puedo dar de alta, explicándole los signos de alarma, ¿ya? Diciéndole obviamente a la paciente que está contraindicado las relaciones sexuales durante el embarazo, porque puede ocasionarle mayor sangrado. El tratamiento, tenemos que puede ser un parto vaginal, sí. ¿En qué tipo de placenta? En la tipo marginal y de inserción baja, pero con una tasa del 69% de éxito, o sea, no es una tasa muy alta. Sin embargo, puedo intentar un parto vaginal siempre y cuando hay un bienestar materno-fetal, ¿ya? O sea, si yo voy a dar parto vaginal en una paciente con placenta previa de inserción baja, que podría sangrar en cualquier momento, tengo que estar monitoreando, ¿no? Si es una cesárea en placenta previa total y parcial de manera electiva, lo ideal es a la semana 38, ¿ya? En una placenta previa, porque si yo llego a la semana 39, que son las semanas en que yo debería programar mi cesárea electiva, puede la paciente iniciar parto y puede empezar a sangrar. Entonces se dice que la placenta previa total o parcial debería ser una cesárea programada a la semana 38. Paciente se realiza cesárea y histerectomía dependiendo de la cantidad del sangrado y el control de la hemorragia. Toda paciente que vamos a entrar a sala de operaciones por placenta previa total o parcial conlleva un riesgo alto de histerectomía porque puede ser que los mismos vasos atípicos de la placenta hayan invadido a las zonas continuas del cérvix y hace que o el útero no se contraiga de manera adecuada o estos vasos aberrantes puedan sangrar estrepitosamente y pueda terminar la paciente en una histerectomía. Y también en acretismo placentario, ¿no? Ahorita vamos a escuchar un poquito de acretismo placentario, que es una patología que está cada vez más frecuente y se presenta más en pacientes con placenta previa total que hayan tenido alguna cirugía uterina, dada una cesárea, una miomectomía, un legrado, etc. Entonces, el acretismo placentario es una inserción anormal de la placenta total o parcialmente con ausencia de la decidua basal. O sea, se inserta, como ven acá las imágenes, la placenta y penetra esta decidua basal que envuelve las finas capas del útero, ya, en el miometrio, se ausentan y así va la placenta penetrando las paredes del útero. Tenemos tres tipos de acretismo placentario: la acreta, increta y percreta. Acreta es la placenta, se va invadiendo las paredes del miometrio, pero no atraviesa se queda en la capa superficial. Increta invade y atraviesa las paredes del miometrio. Y percreta invade las paredes del miometrio y los traspasa. O sea, miren cómo sale acá de toda la pared del útero. Y el percretismo placentario, que es el peor, puede invadir órganos continuos, ¿no? Que está continuo al útero, por la cara anterior, la vejiga, y por la cara posterior, el recto, los intestinos. Entonces puede invadir esa zona. Factores de riesgo: cesárea anterior, cirugía uterina previa, paciente que actualmente tenga una placenta previa y tenga una cesárea, como hemos dicho, ¿no? El diagnóstico,
Lo ideal es que si la paciente tiene buenos controles prenatales, se haga un diagnóstico vía ecográfica, ¿no? O sea, hay signos que nosotros sabemos hacer para valorar si hay riesgo o no de acretismo placentario. O a veces se diagnostica en pacientes que no han tenido buen control prenatal o que no se ha sospechado esta patología. Por eso es importante que conozcan los factores de riesgo para ver qué paciente le voy a pedir una ecodoppler para descartar acretismo placentario. Se diagnostica cuando estoy operando a mi paciente o está dando a luz mi paciente y no puedo hacer el alumbramiento. Hay una separación, no se separa la placenta del lecho del miometrio y hay una retención placentaria. Y esta retención placentaria puede ser consecuencia del acretismo placentario. Y el tratamiento va a ser histerectomía, porque no hay manera que yo pueda sacar la placenta del útero porque está invadido. Miren, está invadido en las paredes. Entonces, si yo intento despegar, la voy a llevar a la paciente a una hemorragia masiva. Entonces, cuando yo hago mi diagnóstico precoz durante mi control prenatal, que la paciente tiene un alto riesgo de acretismo placentario, yo entro, saco al bebé e inmediatamente procedo a hacer la histerectomía. Ni siquiera intento sacar la placenta porque sé que no se va a poder y le voy a llevar a una paciente hemorragia. Recomendaciones entonces, abstinencia sexual. Una vez realizado el diagnóstico, como les he dicho que es a la semana 32, es el diagnóstico final. Medir la longitud cervical. Si yo mido la longitud de cervix y es menor a 3 centímetros, hablando de que ya hago el diagnóstico de placenta previa a partir de la semana 32, me dice que tiene más riesgo de hemorragia y de parto prematuro, si tengo el cervix corto. Tengo que tener prevención de la anemia materna, o sea, paciente tengo que hacerle buen soporte de hierro, que coma dieta saludable en hierro, si tengo que transfundirla, la transfundo, si estoy preparándola para una cesárea, tengo que hacerle sus pruebas cruzadas y colocar la vacuna inmunoglobulina anti-D en pacientes RH negativo. ¿Ya? Eso es importante. Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca de placenta previa? ¿Alguien de ustedes quiere preguntar algo? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok, continuamos entonces. Pasamos a la siguiente patología, que es muy importante también, el famoso desprendimiento prematuro de placenta o DPP, también conocido como DPP. Perdón. Es la separación parcial o total de la placenta normalmente insertada en la cavidad uterina, que ocurre después de la semana 22 de la gestación y antes del tercer periodo del parto, ¿no? Antes del alumbramiento. Es una de las complicaciones más graves en la práctica obstétrica con un mal pronóstico e incremento de la mortalidad materno y fetal. Miren, acá vemos una imagen que la placenta se ha desprendido en su totalidad. Miren, esta es la placenta, esta rosita, y todo esto son coágulos de la placenta que se ha desprendido. Es una placenta, un DPP total. Y acá vemos también un DPP total, pero es un DPP oculto. Ahorita vamos a ver ese signo. Y acá un DPP parcial que me está conllevando hemorragia y se puede traducir al tacto vaginal o a la evaluación de la especuloscopía, perdón, el sangrado que proviene del útero por un desprendimiento prematuro de placenta. Factores de riesgo a la cabeza en el DPP, el factor de riesgo más relevante es la hipertensión, la preeclampsia. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una paciente con preeclampsia hipertensa, tengo que pensar que se puede complicar con desprendimiento prematuro de placenta, ¿ya? Para paciente con RPM, rotura prematura de bolsas, más riesgo de placenta, de desprendimiento de placenta, de DPP. Paciente con antecedentes o con parto prematuro, más riesgo también de DPP. Pacientes consumidoras de cocaína y de tabaco, también más riesgo de DPP. Paciente con miomas, leiomiomas, también pacientes con alguna coagulopatía, alguna trombofilia, más riesgo de DPP.
pacientes que hayan sido sometidas a un desprendimiento traumático, un golpe, una contusión, una caída directo o traumatismo abdominal, puede conllevar a un desprendimiento prematuro de placenta. Y paciente que haya tenido un antecedente de DPP, más riesgo de DPP en este embarazo. ¿Cuál es la clínica? A diferencia de la placenta previa total, el comienzo es brusco. En la placenta previa, el comienzo era insidioso. El comienzo es brusco, un dolor permanente, como iniciar trabajo de parto. Un útero hipertónico, muy doloroso, un sangrado vaginal rojo oscuro, rojo rutilante. Entonces acá el principal, la triada clásica es sangrado vaginal más dolor abdominal más hipertonía uterina. A diferencia de la placenta previa, el sangrado vaginal era indoloro. En cambio, este sangrado es doloroso. Paciente muy con muchos síntomas. Y saber, así como les puse en la imagen, la hemorragia oculta. Esta es la más grave. Miren cómo acá se va desprendiendo la placenta, el DPP en esta imagen, ¿lo ven? Y va traduciéndose en el sangrado vaginal, ¿no? Yo voy viendo que está sangrando, entonces me dice que esta placenta se está desprendiendo. Pero ¿qué pasa si se desprende toda la placenta y nunca sangra? Este es peor, porque hago que retarde mi diagnóstico y es más grave porque si se desprende en totalidad y no hago el diagnóstico, me demoro en hacer el tratamiento y por ende la mortalidad fetal y materna es peor, ¿no? Entonces la hemorragia oculta o el DPP oculto es peor porque me puedo retrasar en mi diagnóstico. Dentro del desprendimiento prematuro de placenta tenemos dos clasificaciones, la clasificación de Cher y la clasificación de Page. Es importante que las conozcan de todas maneras para conocer los grados, ¿no? En la clasificación de Cher tenemos grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1 leve, grado 2 moderado, grado 3 severo. En el grado 1 hay un pequeño hematoma retroplacentario o hemorragia escasa ausente. El sangrado es menor a 150 mililitros y no hay riesgo fetal. En el grado 2 o moderado hay sangrado, hay signos clásicos de DPP como el dolor uterohipertónico, hay inestabilidad hemodinámica materna, hay un hematoma que conlleva entre 150 a 500 mililitros de este hematoma o sangrado, conlleva una mortalidad perinatal elevada. Y el grado 3, el severo, características clínicas del grado 3, que son igual, dolor uterohipertónico, sangrado, y el grado severo se puede complicar rápidamente con CID, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda, y el hematoma más o menos en un grado 3 bordea más de los 500 mililitros de sangre, tanto en hematoma oculto o como un sangrado. Y ya cuando son un grado severo, lamentablemente ya hay muerte fetal confirmada porque hay un desprendimiento total, ¿no? Eso es con respecto a la clínica y a la cantidad del sangrado. Acuérdense, grado 1, menos de 150, grado 2, de 150 a 500 y grado 3 mayor a 500, ¿no? En eso consiste la clasificación de Cher. Y la clasificación de Page ya hablamos de todos los signos, ¿no? Cómo es el tono, si hay shock, si hay coagulación, cómo está la coagulación, cómo está el aspecto del útero, cómo está el bienestar fetal, ¿no? Igual el grado 3 siempre va a ser el más severo. Entonces vemos acá cómo se va desprendiendo la placenta, ¿no? La placenta normalmente insertada, miren en esta imagen anatómica, cómo va la circulación, ¿no? Se circula todo bien, porque recuerden que el bebé no respira, no come, no hace nada. ¿Cuál es el motor del bebé? La placenta. Si la placenta se desprende antes de tiempo, ¿qué va a suceder? Apoptosis y necrosis vascular y por ende no va a pasar oxígeno al bebé. Entonces, si se desprende la placenta y no pasa oxígeno al bebé, el bebé se va a morir. ¿Ya? Entonces, cuando se desprende, ese es el problema.
Acá tenemos una imagen de una separación parcial. Miren, hay un pequeño hematoma. Una separación, pero parcial, pero sin hemorragia. Miren, está encapsulado acá el sangrado. Esta es una separación parcial también con hemorragia. Este es el mejor porque lo puedo diagnosticar rápido y la hemorragia oculta es la que no puedo yo diagnosticar, ¿no? Mire, está encapsulada acá. Igual ese se ha desprendido totalmente y el sangrado nunca salió, pero si la paciente va a manifestar mucho dolor, demasiado dolor, un útero hipertónico y que se complica finalmente con el útero de Cuvier, que lo vamos a ver en un momento. Entonces, el diagnóstico clásicamente va a ser clínico por síntomas y signos de la paciente, ¿no? Antecedente de preeclampsia, útero hipertónico, alteración en la frecuencia cardíaca fetal, metrorragia, o sea, sangrado vaginal. La ecografía también me ayuda y la flujometría Doppler, sí, dependiendo, a veces puedo ver los grados de hematomas, ¿ya? Puedo verlo por ecografía, ¿no? Pero va a predominar la clínica siempre. Acá vemos una ecografía, la placenta y miren, y la hemorragia retroplacentaria. Esto si tengo un ecógrafo a la mano y si pues puedo ver, ¿no? Y si sé ver este tipo de alteraciones, ¿no? Con una hemorragia retroplacentaria. Entre la placenta y el útero va a haber una coloración anecoica o negruzca, así como lo ven acá, que se ha desprendido, y esta ya, placenta hiperecogénica, le decimos nosotros medio blancos, que ya está muerta, ¿no? Está con necrosis. Entonces, eso también se puede ver por ecografía. Sin embargo, el diagnóstico siempre va a ser predominantemente clínico, ¿ya? En el DPP. En cambio, en la placenta previa también clínico, pero yo tengo que diagnosticar y valorar los subtipos de placenta previa que hemos visto hace un momento. Exámenes auxiliares, que es importante en cualquier DPP, es valorar el perfil de coagulación. ¿Por qué? Porque el desprendimiento prematuro de placenta consume los factores de coagulación progresivamente hasta que se evacúe el útero. O sea, hasta que yo no desprenda o no saque esa placenta que se ha ido desprendiendo, poco a poco se va a ir consumiendo estos factores de coagulación, sobre todo el fibrinógeno, protrombina y los factores del 5 al 8, ¿no? 5, 6, 7 y 8 son los factores que se va a consumir. Entonces, toda paciente con DPP hay mayor consumo de factores de coagulación, entonces también hay una hipofibrinogenemia reactiva a esto, que ocurre normalmente hasta 8 horas después del inicio de DPP. ¿Y qué quiere decir? Que yo tengo un lapso ya estudiado de 8 horas para hacer mi diagnóstico y para hacer mi tratamiento. ¿Qué pasó si dentro de esas primeras 8 horas yo no diagnostiqué mi DPP? No pude hacer mi tratamiento. ¿Qué quiere decir? Sacar la placenta, sacar al bebé, esto se va a seguir consumiendo. Y si se pasó 8 horas, va a llegar a una hipofibrinogenemia severa, con esto una coagulación intravascular diseminada refractaria al tratamiento. Y por eso las pacientes se mueren, ¿no? Ya se murió el bebé en un DPP severo o grado 3 y ahora por ende se va a morir la mamá. Entonces, un diagnóstico que yo tengo que hacerlo adecuadamente, rápidamente, por eso es importante que sepan los factores de riesgo y cómo hacer el diagnóstico precoz. Perdón. El estado materno y la viabilidad fetal son las consideraciones más importantes que van a influir sobre la decisión que yo tengo que tomar en cuanto al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un DPP moderado, grado 2, que ya se está alterando la frecuencia cardíaca fetal, la mamá está sangrando, hay inestabilidad hemodinámica, como les dije, según la clasificación de Cher, y tiene 28 semanas, yo no voy a decir, ay, vamos a esperar que madure el pulmón 48 horas, que va a hacer efecto la dexametasona, la betametasona, vamos a poner en neuroprotección fetal. No, porque ya hemos dicho que en 8 horas, si yo no evacúo el producto y no doy mi tratamiento, voy a ocasionar una coagulación intravascular diseminada y la paciente se puede morir. Entonces, independientemente de la edad gestacional, yo tengo que terminar el embarazo. No puedo tener una actitud expectante.
en un DPP grado 2, 3, que son los moderados a severos. En los leves todavía puedo mantener una actitud expectante, ¿no? Ahorita vamos a ver en un cuadrito. Entonces, el tratamiento primero va a ser la estabilización hemodinámica de la paciente, siempre vía periférica permeable. Y hemos dicho, en cualquier paciente que esté llegando a la emergencia, porque no son pacientes pues que las vas a ver por consultorio, son pacientes que van a llegar a la emergencia porque te van a decir, he empezado a sangrar, doctora, vía vaginal. Unas con dolor, otras sin dolor. Dependiendo de eso va a ser el tipo de diagnóstico que yo le voy a poner. Pero a ambas yo tengo que tener una vía periférica permeable. Tengo que prepararme ante la posibilidad de nuevos sangrados, si es una placenta previa, ¿no? Entonces, pruebas cruzadas, exámenes, depósito de sangre. Prepararme también ante la posibilidad de un parto prematuro, ¿no? Si yo sé, como lo estoy diciendo, se empieza a manifestar un DPP a la semana 30, no voy a esperar tocolizar, maduración pulmonar si me está haciendo un DPP. O sea, no puedo hacerlo, tengo que sacar el producto. Ver la vía adecuada para culminar la gestación. Si el producto está maduro o corre peligro la vida de la paciente por la persistencia del sangrado, ¿no? Determinarlo rápidamente, entrar a sala. Entonces acá tengo un cuadrito donde me dice si la paciente está hemodinámicamente estable. Si está estable, tengo que valorar. ¿El bebé está en sufrimiento fetal agudo por este sangrado? Si está así, cesárea, de manera inmediata. Si es no, o sea, el bebé está estable dentro de todo, de repente es un DPP leve, puedo, si está a término el bebé, o sea, más de 37 semanas, puedo, si es un DPP leve, no hay inestabilidad, puedo indicar maduración cervical e inducción de parto. Pero si es un prematuro con DPP leve, ojo, puedo hacer maduración pulmonar, ecografías seriadas y observación. Pero si es un DPP moderado a severo en un prematuro, no importa la edad gestacional, termino el embarazo. Eso hablamos si la paciente está hemodinámicamente estable, porque hemos dicho que los DPP moderado a severo hacen CID. Si es un CID, si el paciente está inestable, como dice acá, está inestable, no está estable hemodinámicamente, tengo que inmediatamente terminar la gestación. La parotomía exploratoria, cesárea y la paciente pasa a UCI de manera inmediata para monitoreo, ¿no? De los factores de coagulación, de cómo se está recuperando. Entonces tengo que monitorear el binomio materno-feto, manejo para evitar el shock hipovolémico y el manejo de la coagulopatía, ¿no? Sangre fresca, precipitados, plasma fresco congelado, plaquetas, si es una paciente que está haciendo consumo de factores de coagulación. Entonces, el DPP tiene tres complicaciones relevantes. Una ya la hemos hablado, que es la coagulación intravascular diseminada refractaria, la coagulopatía por consumo. Hablamos cuando hay una hipofibrinogenemia menor a 150 miligramos en 100 mililitros de plasma. Si hay una alta concentración de los productos de fibrinógeno, fibrina o dímero D. Si yo le doy un dímero D a la paciente con CID o con un DPP, si está alto, hablamos que hay una coagulopatía por consumo. Y si hay una disminución de los factores de coagulación. Esta paciente también me puede dar una insuficiencia renal, el DPP, por disminución del aporte sanguíneo renal, por el sangrado que tiene, por un vasoespasmo, y el tratamiento va a ser siempre la reposición de líquidos y culminar el embarazo. O también me puede dar la famosa apoplejía útero-placentaria, el útero de Cuvier. Útero leñoso de Cuvier es la complicación más relevante del DPP. Hay una extravasación diseminada de sangre hacia el musculatura uterina y por debajo de la serosa. También puede afectar trompa, tejido conectivo, ligamento ancho, cavidad peritoneal y el tratamiento de un útero de Cuvier. Si es severo, como vemos en esta foto, miren, este útero no me va a contraer. O sea, no se va a contraer porque ya está las paredes del miometrio llenos de sangre.
Entonces el músculo del útero no me va a hacer la contracción. Entonces la paciente va a tener una atonía uterina. Y al no eliminar el foco de sangrado, porque esto se considera un sangrado intrauterino, que está atravesando las paredes del miometrio, se van a seguir consumiendo los factores de coagulación. Entonces yo tengo que extraer, retirar el útero de manera inmediata cuando el DPP se complica como un útero de Cuvier o apoplejía uteroplacentaria. El diagnóstico definitivo va a ser siempre la anatomía patológica. Cuando ustedes tengan un desprendimiento prematuro de placenta, siempre mandar la placenta a patología. Ahí van a ver, se ve ectoscópicamente, miren la placenta y acá hay un coágulo que se ha desprendido y se ha muerto esta parte de la placenta, ¿no? Este es un DPP moderado que miren, tiene una buena porción de la placenta infartada, con coágulo, con hematoma, ¿no? Que no está funcionando, por eso les puse la imagen de los vasitos. Se necrosis y el bebé se muere. Muy bien. ¿Alguna pregunta de placenta previa? Perdón, de DPP, para continuar con rotura uterina. ¿No? ¿Todo claro? Ya, ok. Sigamos entonces. Ahora pasamos a rotura uterina. ¿Qué es la rotura uterina? Es la completa separación del miometrio con o sin expulsión de las partes fetales en la cavidad peritoneal y requiere una cesárea de emergencia o laparotomía si es que pues la paciente está hemodinámicamente inestable y tengo que hacer una histerectomía. Es una complicación durante el parto asociada a muy elevada morbimortalidad materno-fetal. ¿Cuál es la incidencia de rotura uterina? 1 en 1000 partos, o sea, un 0,1%. Eso es importante estadísticamente, ¿ah? Tienen que saber que 1 en 1000 partos va a ser rotura uterina. Para eso también tenemos factores de riesgo, como hay, ¿no? En placenta previa y en DPP. ¿Cuáles son los factores de riesgo más relevantes en rotura uterina? Paciente con edad materna avanzada, mayor a 35 años. Paciente que haya tenido cesárea anterior más de una vez. Cirugía uterina previa, paciente con antecedentes miomectomía, con alguna sutura en el útero. Periodo intergenésico corto, hablamos menos de 18 meses. Pacientes obesas, pacientes con rotura uterina previa, pacientes con producto macrosómico, los bebés macrosómicos que hacen trabajo de parto pueden hacer rotura uterina. Uso indiscriminados de uterotónicos, ¿no? Pacientes que estoy induciendo el parto y estoy colocándole oxitocina cada rato o colocándole misoprostol para inducción de parto de manera indiscriminada y no adheriéndome a las guías. Las guías obviamente nos dan directrices cómo debemos dirigir o cómo deben ser las dosis. Puedo llevarla iatrogénicamente una rotura uterina. Y la paciente que haya tenido, al igual que el DPP, un DPP previo, en este caso una rotura uterina previa. Entonces, factores de riesgo nos tienen que saber sí o sí. Clasificación por etiopatogenia, tenemos rotura uterina espontánea por traumatismos o iatrogénicas, ¿no? Acá tenemos una imagen. Por ejemplo, acá la famosa Christeller, ¿no? No sé si ustedes han visto cuando a veces las pacientes están en un periodo expulsivo y no pujan de manera adecuada, se agotan o no baja bien la cabeza y hacemos de manera inadecuada el Christeller. Es el empuje del fondo del útero en el bebé, que lo normal es que se pueda hacer cuando el bebé esté coronando, o sea, la cabeza esté acá, porque a veces la paciente no puja, pero tengo que tener la cabeza acá. ¿Qué tal si yo le hago esta maniobra de Christeller? Empujo el fondo uterino cuando la cabeza ni siquiera se ha asomado al canal pélvico, ni siquiera está protruyendo en +1, +2, y la paciente obviamente no puja, lo pujo antes y puede ocasionar una rotura uterina en la zona del segmento del útero, ¿no? Ya sea porque tiene una cesárea anterior o porque este segmento durante el trabajo de parto está más adelgazado y yo al hacer iatrogénicamente este pujo puedo ocasionarle que se rompa.
Para esto tenemos características, rotura inminente y la rotura consumada, ¿no? Rotura uterina inminente. O sea, la paciente tiene mucho dolor, hay una hipersistolia y taquisistolia, que hablamos que son distocias de contracción, hay una hipertonía permanente dolorosa, alteración en el estado general, la paciente muy ansiosa, muy adolorida, no tolera la palpación, ni siquiera le puedo tocar el abdomen por este dolor. Ahí al tacto vaginal puede haber un sangrado escaso, un cervix edematoso y están los famosos signos, el ascenso del anillo de Bandel y el signo de Fromm, ¿no? El signo de Bandel, el anillo de Bandel, ahorita lo vamos a ver en una imagen, y el signo de Fromm también, que es la palpación de los ligamentos redondos a nivel pélvico. Entonces acá tenemos una rotura uterina inminente, o sea que ya está doliéndole, está empezando, y una ruptura uterina total, ¿no? Ya consumada, se rompió toda la parte del segmento del útero, o si la paciente tuvo una miomectomía y arrancó parto, se puede romper en las zonas de que le hemos cosido en la miomectomía. Aquí está el signo de Bandel y Fromm, la famoso signo del reloj de arena. Miren cómo se ve la barriga, como acinturada, como un reloj de arena. Miren acá, eso quiere decir que se está tensando las paredes del útero, que me está ocasionando este dolor y lo ponen como un reloj de arena. El famoso anillo de Bandel. Y el signo de Fromm se palpan los ligamentos redondos. Ligamentos redondos son ligamentos de sostén del útero que está delante de la trompa uterina. Entonces esos ligamentos se empiezan a tensar tanto por esta contracción, este dolor, que se puede palpar incluso vía pélvica o vaginal. Entonces el signo de Fromm es el estiramiento exagerado de los ligamentos redondos que permiten incluso su palpación. Entonces, eso cuando hablamos de rotura inminente, ¿no? Todo el dolor, la ansiedad, el signo de Van, ya me está avisando que ese útero se puede romper o se está empezando a romper, mejor dicho, inminente. Y la rotura consumada cuando ese útero ya se rompió. Dependiendo del grado que se haya roto, o sea, de todo lo que ha conllevado, va a depender los síntomas, ¿no? En la rotura consumada, el dolor de inicio brusco, hubo un clímax de dolor y cesó repentinamente las contracciones, ¿no? El útero dejó de contraerse, la paciente dice, uy, qué alivio, yo estoy tranquila, pero viene secuentemente a esto la hemorragia seguida por el shock, porque se rompió el útero y la paciente tiene un sangrado intraabdominal, intrapélvico, agudo. Si ya se rompió y se rompió totalmente, el bebé puede protruir del útero y se puede palpar las partes fetales en el abdomen. Ya salió de la cavidad uterina que está rota. La auscultación es negativa, o sea, no lo puedo auscultar porque probablemente si el bebé ya salió fuera del útero, es que el bebé ya se murió, ¿no? Es una rotura consumada. Hay anemia aguda y consecuencia shock. El tratamiento médico es reponer la biolemia, control de diuresis, antibiótico, y la cirugía puede ser del grado de rotura, conservadora o radical, ¿no? Conservadora, puedo tratar de reparar lo que se ha roto, sobre todo si la paciente desea tener más hijos, si de repente este hijo falleció porque hizo una rotura consumada, tengo que tratar de ser conservador para que la mamá esta pueda tener otro hijo. Y la radical, cuando ya pues el útero está roto totalmente por todo lado, está terrible y no puedo repararlo rápidamente porque la paciente está en anemia aguda y shock, que tengo que realizar la histerectomía, ¿no? Obviamente, la solución más rápida. Las complicaciones, infección urinaria recurrentes, puede ser la paciente posterior, puede ocasionar una fístula vésico-vaginal, ¿no? La vejiga a la vagina, porque ya no hay útero, pero por el retraso o la mala práctica durante reparar esta rotura o durante la histerectomía puedo conllevar una fístula, puedo ligarme el uréter, incluso cuando estoy haciendo la histerectomía, y hay una mortalidad hasta el 5% y perinatal del 15%, ¿no? Obviamente si es una inminencia de rotura, ¿no? Porque si es una rotura consumada, las complicaciones van a ser mucho mayor. Entonces, para esto,
Ahora, tenemos nosotros scores que nos valoran y nos dicen el éxito del parto vaginal en cesárea previa. Porque con esta parte de la teoría ustedes pueden decir, doctor, entonces mejor a nadie dar parto vaginal porque se puede romper el útero. Pero acuérdense que es 1 en 1000. Entonces, para esto, como es 1 en 1000, no es muy alta la estadística, pero es una muerte materna, que puede ser, ¿no? Entonces, pero ya han creado variables, medicina basada en evidencias, que yo puedo predecir y decir, ah, ya, esta paciente tiene más riesgo o más probabilidad de tener éxito de parto vaginal y que no se rompe el útero. Entonces, para eso tenemos puntajes, ¿no? Por ejemplo, acá en el puntaje de FLAM, solo para que conozcan, nos lleva las variables de edad menor a 40 años, si ha tenido un parto vaginal previo o no a la cesárea, por qué fue la razón para la primera cesárea, cómo llega la paciente, con cuánto de dilatación, con cuánto de incorporación, y todo eso a mí me valora o me da un puntaje. A mayor puntaje, miren, de 8 a 10 puntos, mayor éxito de parto vaginal. A menor puntaje, menor éxito de parto vaginal. Entonces yo puedo decir, mucha, esta paciente me tiene solo 3 puntos, 2 puntos. ¿Para qué la voy a someter a parto vaginal siendo cesárea si sé que no va a progresar y que puede ocasionar una rotura uterina? Entonces me abstengo. En cambio, a una paciente con una tasa o una probabilidad del 95%, intento, pues, ¿no? Mi parto vaginal en cesárea previa. Muy bien. Eso con respecto a rotura uterina. ¿Alguna pregunta? Nada. Ok, pasamos a lo último entonces. Rotura de basa previa. Miren cómo se ve una placenta con una inserción normal del cordón umbilical. Miren, está normal, está pegado acá, el cordón es excéntrico, está todo bien. ¿Qué es la basa previa? Los vasos sanguíneos del feto cruzan el orificio interno del útero por debajo de la presentación del feto. Entonces, es una inserción velamentosa del cordón umbilical. Los vasos del feto, miren, miren el cordón, está cubierto por la gelatina de Wharton. Miren acá. Todo el cordón cubierto por la gelatina de Wharton y en cambio en la basa previa, miren el cordón y desprovisto de la gelatina de Wharton, entonces los vasos, tanto las arterias, las dos arterias, una vena, están sin esta protección y están delante de la presentación del feto. Es una patología, eso se llama basa previa o inserción velamentosa del cordón umbilical entre el amnios y el corium. Entonces, los vasos fetales están desprotegidos, vulnerables a roturas y o desgarros. Entonces, cuando viene un sangrado por rotura de basa previa o por inserción velamentosa del cordón, el sangrado no va a ser por la placenta, va a ser directamente de los vasos del feto, ¿no? Del cordón umbilical. Entonces, obviamente, el riesgo de muerte va a ser mucho mayor, porque no me está sangrando la placenta, me está sangrando directamente la circulación del bebé, porque está sangrando los vasos que conllevan la circulación del bebé. Es un sangrado más agudo. Entonces, se considera un sangrado de origen fetal. Se da en 1 de cada 2500 embarazos, o sea, no es mucha tampoco la estadística, y lleva una mortalidad fetal 60%. Miren cómo está. Miren cómo se ve esta imagen, inserción velamentosa del cordón. Acá está el cordón, los vasos, no tiene, perdón, no tiene gelatina de Wharton y está en el amnios, nada más pegados, no están en la placenta como debería estar ¿no? Miren la diferencia, ¿no? Entonces están ahí y si viene un sangrado de estos, este sangrado va a ser agudo y el bebé se puede morir. Factores de riesgo, técnicas de reproducción asistidas, anomalías en inserción de la placenta y una gestación gemelar monocoriónica puede tener estos factores de riesgo para rotura de basa previa. La clínica, sufrimiento fetal agudo. Si se rompe, el bebé va a sufrir mucho más rápido como si sangrara la placenta o si se desprendiera la placenta. Puede haber rotura de bolsas y en vez de que yo vea el líquido claro, ¿qué voy a ver? Líquido sanguinolento, sangre. Entonces está sangrando los vasos del bebé.
shock y anemia fetal. El diagnóstico va a ser ecográfico. Miren cómo se ve. La placenta, el cordón que debería verse así, que debería verse directamente sin ver esto, se empieza a ver en la inserción velamentosa en la vasa previa. Los vasos aquí delante de la presentación fetal. Entonces, si se rompe bolsas, va a empezar a sangrar todo este acúmulo de vasos. Si yo hago con una amniorexis, rompo bolsas para ver cómo está el líquido del bebé y si resulta que tenía una vasa previa y yo no sabía y entro con mi pinza esta para romper bolsas o con una aguja, pincho acá los vasos y se viene la hemorragia. Entonces, un sangrado amniótico sanguinolento. Entonces, los vasos vienen por delante de la presentación fetal sin protección. ¿Cómo se ven las imágenes? Miren, se puede ver así, ¿no? Yo veo, hago la imagen y delante de la presentación, o sea, delante del cuello cervical, veo esto, que los vasos están acá sin protección delante de la presentación fetal. Muestra vaso umbilical en contacto con el orificio cervical interno por delante de la presentación. El tratamiento siempre va a ser una cesárea de emergencia. Acá no puedo dar parto vaginal. No puedo intentar nada de frente, emergencia, porque si no se va a morir el bebé. Y una cesárea programada la semana 34, una vez demostrada maduración pulmonar. Yo no puedo esperar que esta paciente me haga trabajo de parto, porque si empieza a dilatar, al dilatar, como están los vasos, o sea, está dilatando acá el cuello y están los vasos, dilata y por la presión puede empezar a sangrar esos vasos y el bebé se puede morir. Entonces, una cesárea programada la semana 34. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto de estos 4 ítems para pasar a algunos casos clínicos rapidito nada más, para fijar algunos conocimientos? Chicos, Todo claro, doctora. ok, pasamos a casos clínicos. Acá voy a preguntar a cualquiera de los que están conectados. Así que, ¿dónde están? A ver. Yo voy a preguntar a cualquiera, casi que si están conectados es porque están atendiendo, ¿no? ¿Cuántos tenemos? 49 conectados, o sea, pocos. ¿Cuántos son ustedes en el grupo? ¿Cuántos son en el grupo? Alrededor de 100. 100, o sea, no llegamos ni a la mitad. ¿Qué ha pasado? Ok, bueno, los que están, supongo que están conectados, no pueden leer los casos clínicos. Ok, vamos a ver. A ver, léeme, por favor. Uy, ¿dónde está mi...? Ya estoy mostrando acá. Mm, 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 mm. Perdón, un ratito, vamos a ponerlo así para que podamos ver los demás. Ok. Léenos, por favor, Alessandra Espino. Alessandra Espino no está conectada. Benjamín Caja, léenos, por favor, la pregunta. Buenas tardes, doctora. Mujer de 25 años con gestación de 37 semanas acude a emergencia por presentar dolor abdominal sostenido, de inicio brusco y de intensidad 9/10, con leve sangrado vaginal. Al examen físico, presión arterial 130/90, latidos cardíacos fetales 160 por minuto. ¿Y cuál es el diagnóstico más probable? Léenos las alternativas, por favor. Y ahí por el chat puede poner su respuesta. A, ruptura del seno marginal. B, parto término. C, ruptura uterina espontánea. D, desprendimiento prematuro de placenta. Y E, placenta marginal. A ver, ¿cuál es la respuesta? Para ti, ¿cuál es la respuesta que has leído? DPP. DPP, porque estamos llevando el tema y porque en realidad pues estamos fresquitos con eso, ¿no?
porque si no, no podríamos decir y a veces nos podemos confundir. Está claro, ¿no? ¿Cuáles acá las características? Dolor abdominal sostenido, de inicio brusco, de intensidad 9/10, muy doloroso. Leve sangrado vaginal no es mucho. ¿Qué también nos orienta al examen físico? Perdón, presión arterial 130/90. O sea, tiene un tema de hipertensión. La diastólica está elevada, está sobre, ¿no? Está en lo que debemos estar. No debemos estar. Entonces, un DPP. Obviamente ahorita lo van a saber, pues, porque acabamos de hacer la teoría, pero de acá a unos meses se les pregunta eso, tienen que saber cuáles son los factores, ¿no? Dolor, útero hipertónico, inicio brusco asociado a hipertensión. A ver, ¿quién nos puede leer, por favor, para no estar llamando uno por uno? ¿Quién voluntario para leer? No quiero enterarme quiénes más no están, porque he llamado dos y no están. Yo lo puedo ver, doctora. Ya, léelo. Ok, bueno, pregunta 127. Dice, ¿cuál de los siguientes pacientes es la que con mayor probabilidad tendría una placenta previa? Tenemos A, 19 años de edad, gesta 1 para 0, presentación de vértice. B, 24 años de edad, gesta 2 para 1, presentación pélvica. C, 34 años de edad, gesta 5 para 3, un aborto y presentación de vértice. D, 36 años de edad, gesta 7 para 6, 0 abortos y situación transversa. Y la E es 28 años de edad, gesta 3 para 1, un aborto y presentación pélvica. Ok, para usted, Y ¿cuál ah, es ya, la alternativa? la alternativa D, que sería, bueno, 36 años de edad, 7 gestas, 6 paras, 0 abortos y situación transversa. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? En el chat, ¿nadie? Sí, ¿no? Hemos dicho factor de riesgo para placenta previa, edad materna avanzada, multiparidad, y que justamente esta presentación o esta placenta de inserción anómala en el segmento uterino hace que los bebés vengan en presentación pelviana o situación transversa. Entonces, de todas estas, la mejor es esta, ¿no? Añosa, multípara, situación transversa. Ok, seguimos. ¿Quién puede leerlo, por favor? ¿Yo puedo hacerlo, doctora? Ya, léelo. ¿Cuál es la característica clínica del DPP? Sería la B. Lee las alternativas. A, inicio insidioso. B, irritabilidad uterina. C, útero hipotónico. D, latidos cardíacos fetales normales. E, útero indoloro. A ver, ¿cuál es para ustedes la respuesta? La B, B, irritabilidad uterina. irritabilidad uterina o también conocido como útero hipertónico, ¿no? Inicio insidioso es del DPP, no, es inicio brusco. Útero hipotónico, no, es útero hipertónico. Latidos cardíacos fetales normales, no, porque dependiendo de la gravedad del DPP puede haber un sufrimiento fetal o incluso un óbito fetal, un feto muerto. Útero indoloro, no, es un útero doloroso. Entonces, la respuesta mejor es la irritabilidad uterina. Si diría útero hipertónico, marco esa, pues, útero hipertónico. ¿Ok? ¿Quién nos puede leer, por favor? Yo, doctora, disculpe. Ya, sigue. El útero de Cuvier tiene como complicación A, atonía, B, aumento de la incidencia de histerectomía, C, consumo de fibrinógeno en grandes cantidades, D, trastornos de coagulación y E, todas. Sería la E. Todas, ¿no? El útero Cuvier dijimos que es un útero que ya no se contrae, dependiendo de la gravedad de cuánto es el grado de Cuvier. A mayor impregnación de sangre a nivel de las paredes del miometrio, más riesgo de atonía. ¿Aumento en la incidencia de histerectomía? Sí. Mientras hay extravasación sanguínea en el miometrio, hay un consumo de fibrinógeno en grandes cantidades, una hipofibrinogenemia.
que dijimos, si no se soluciona dentro del lapso de las 8 horas, va a haber una hipofibrinogenemia marcada, menos de 150 mililitros, y conlleva a una coagulación intravascular diseminada refractaria al tratamiento, muerte materna, ¿no? Y un trastorno de coagulación. Entonces, el útero de Cuvelier es una complicación de ¿qué patología dijimos? Desprendimiento prematuro de placenta. Del DPP, muy bien. Acá dice, gestante de 36 semanas, acude a emergencia por presentar súbitamente ginecorragia indolora. ¿Cuál será el diagnóstico más probable? Acabamos de verlo, ¿no? Rotura uterina, placenta previa, DPP, RPM, placenta ácreta, placenta previa. Característico, ginecorragia o sangrado vaginal indoloro. Factor de riesgo, edad materna avanzada, multíparas, pacientes con miomas, pacientes con algún legrado, miomectomía, etcétera, ¿no? Entonces, la placenta previa. ¿A partir de qué semanas es el diagnóstico? 32 semanas con gol estándar de ecografía transvaginal y son los 4 tipos de placenta previa, ¿no? Que debemos conocer que se clasifica vía ecográfica. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Quién nos puede leer? No veo. A ver, léenos por favor. Paolo Lozano, ¿está? Sí, doctora. Léenos, Pablo, por favor. Mujer de 23 años con 32 semanas de gestación. Es víctima de violencia familiar, sufriendo traumatismo abdominal directo. ¿Cuál es la complicación obstétrica que se puede esperar con más frecuencia? A. Ruptura prematura de membranas. B. Trastorno hipertensivo del embarazo. C. Desprendimiento prematuro de placenta. D. Restricción del crecimiento uterino. E. Traumatismo fetal. ¿Cuál es tu respuesta? ¿La E, doctora? Traumatismo fetal. ¿O la C? C, DPP. Hemos dicho que también tiene una etiología o un factor de riesgo relevante y por eso he puesto esta pregunta. El DPP está relacionado también al traumatismo abdominal, paciente que haya tenido un accidente de tránsito, que se haya golpeado directamente la barriga, puede ocasionar un desprendimiento prematuro de placenta. Por eso las pacientes saben y les explicamos que dentro de los signos de alarma, si tiene algún golpe en la cavidad pélvica, en la cavidad abdominal, un accidente de tránsito, inmediatamente viene emergencia, porque hay que descartar que este golpe, este traumatismo directo o violencia obstétrica, como dice este caso clínico, le haya conllevado a un desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Muy bien, sigamos. A ver, léenos, Alexandra Alata. Buenas tardes, doctora. ¿En cuál de Hola. las siguientes situaciones está contraindicada la exploración vaginal durante el embarazo? A, carcinoma cervical, B, gonorrea, C, prolapso de cordón, D, placenta previa, E, parto activo con membranas rotas más de 6 horas. Doctora. Placenta previa. Dijimos que en toda paciente que venga en la segunda mitad del embarazo con sangrado de origen desconocido genital, no tenemos que hacer tacto vaginal. Tenemos que primero colocar un espéculo para revisar de dónde es el origen del sangrado. Si es intrauterino, si es vaginal por un desgarro, si es vulvar por alguna úlcera, alguna lesión. Entonces, verificar. Entonces, nada de hacer tacto vaginal. Tacto vaginal está restringido, ¿ya? Entonces, Doctora, una pregunta. ¿Podría dime. ser también la opción E, parto activo con membranas rotas más de 6 horas? No, pero ahí no está contraindicado. Están restringidos, sí, para no ocasionarle coriamnionitis. Pero no es Ah, que sí, deba claro. hacer el tacto, porque tengo que hacer tacto para ver cómo está progresando mi dilatación para mi partograma. En el que sí Ok, está doctora. contraindicado es la placenta previa, ¿no? Ujú. Por lo que Ok, hemos dicho. gracias. Ok. Léenos, por favor, Brenda. Brenda, ¿está? Brenda Rosana. Camila Zúñiga.
Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí, léenos, por favor, Camila. Ya. Gestante de 37 semanas acude a emergencia por dolor abdominal intenso, examen, palidez marcada de piel y mucosas, presión arterial 80/50, frecuencia cardíaca de 130, frecuencia respiratoria de 20, latidos cardíacos no audibles. A la palpación del abdomen se palpan partes fetales. ¿Cuál sería el diagnóstico? A, placenta previa; B, desprendimiento prematuro de placenta; C, basa previa; D, desgarro cervical; o E, ruptura uterina. ¿Sería una ruptura uterina? Una ruptura uterina, paciente a término, dolor abdominal intenso, signos de shock, ¿no? Palidez marcada, taquicardia, taquipneica, hipotensa, ya no se palpan los latidos del bebé y se palpan las partes fetales. Entonces, ¿esta es una inminencia de rotura uterina o una rotura uterina consumada? Consumada, doctora. Consumada, ¿no? No, se palpan las partes fetales. En la inminencia dijimos que teníamos el anillo de Van der Fromm como signos característicos, mucho dolor. Acá ya no, ya cuando ya se rompió, cesaron un poco las contracciones, la paciente está más aliviada, no está más ansiosa, pero cae en un estado de shock. Si no, entramos rápidamente a sala. Entonces llega esta paciente, vía periférica permeable, inmediatamente esta paciente va a entrar a la parotomía exploratoria con probabilidad alta de histerectomía, si no se puede hacer una reparación del útero, sobre todo si la paciente no tiene más hijos, ¿no? O si todavía no tiene su paridad satisfecha. A ver, ¿quién nos puede leer esto, por favor? No llamo. ¿Llamo? A ver, Daniel Cipriano, léenos, por favor. Sí, doctora. Léenos. Dice, primigesta de 23 años de edad con 37 semanas de gestación ingresa a la emergencia con sangrado vaginal rojo rutilante sin dolor. No obstante, la frecuencia cardíaca fetal se mantiene estable en 150 por minuto. ¿Qué procedimiento indicaría usted? Lee las alternativas, por favor. Alternativa A, examen digital de cervix. Alternativa B, test no estresante. Alternativa C, inducción del trabajo de parto. Alternativa D, ruptura de membranas. Y alternativa E, examen de ultrasonografía. Primero, ¿cuál es el diagnóstico? Para poder hacer qué procedimiento vamos a indicar, primero tengo que hacer mi diagnóstico. ¿Cuál es mi diagnóstico? Hemorragia. Hemorragia de la segunda mitad del embarazo. ¿Qué crees tú? ¿Qué tipo de hemorragia es? ¿Por placenta previa, por DPP, por rotura uterina, por inserción o rotura de basa previa? Mm, A ver, chicos, ayuden a su compañero. Del diagnóstico parte, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué procedimiento? Placenta previa, muy bien. Alanis. Placenta previa, ecografía, por supuesto. Lo primero que tengo que hacer es yo llegar a mi diagnóstico. Ahorita es más fácil llegar al diagnóstico porque acabamos de leer la definición. Sangrado vaginal rojo rutilante sin dolor. Indoloro. Frecuencia cardíaca fetal estable, o sea, es un sangrado que no ha conllevado una alteración hemodinámica en el feto tampoco. Entonces, ya está mi diagnóstico, placenta previa. Estoy sospechando mi placenta previa, ¿no? Sangrado vaginal indoloro a término. ¿Le hago el examen digital del cervix? No, dijimos que está contraindicado. ¿Le hago un test no estresante? ¿Para qué? ¿Para ver contracciones? No. ¿Le hago inducción de parto? ¿Cómo le voy a hacer inducción de parto si no sé por qué está sangrando? ¿Le hago ruptura de membranas? ¿Le hago un RAM, una ruptura artificial de membranas, una amniorexis? No, tengo que primero, en paciente con hemorragia de la segunda mitad, pasarla a un examen ecográfico, porque yo no sé qué tipo de placenta previa es, ¿no? Si estoy sospechando placenta previa, tengo que diagnosticar
para partir, si es de inserción baja o si es marginal, podría darle chance vaginal. Pero si es placenta previa total o parcial, no debería. Entonces, por ende, no podría ser la inducción de parto, no podría serle test estresante, no podría hacerle ruptura de membranas. Entonces, yo primero tengo que llegar a mi diagnóstico, luego hacer, dice, ¿qué procedimiento indicaría usted? Lo principal, examen de ultrasonografía, porque yo no sé a qué me estoy enfrentando. ¿Ya? Examen digital, no, hemos dicho, si yo no sé el origen del sangrado, no debo hacer tacto vaginal hasta llegar a mi diagnóstico. ¿Sí? Ok, dice acá, gestante de 38 años, cesárea anterior 3 veces, con diagnóstico de placenta previa. ¿Cuál es la patología asociada más frecuente? Distocia funicular, acretismo placentario, basa previa, rotura uterina, rotura prematura de membranas. A ver, alternativas. B, B, muy bien. Acretismo placentario. Paciente que tengo que sospechar acretismo placentario, paciente con cesáreas previas y portadora de placenta previa en este embarazo. Tengo que descartar de todas maneras el acretismo placentario. A más cesáreas previas, 3, 4, 5 cesáreas previas y portadora de placenta previa total, más riesgo de acretismo placentario. Pero con una basta, con una cesárea previa basta, incluso sin cesáreas previas, pero que de repente que haya tenido un legrado, que haya tenido una miomectomía, que haya tenido un hijo y que ahora tiene placenta previa, puede hacerme acretismo placentario, pero es más frecuente en pacientes portadoras de placenta previa con cesáreas anteriores. Mientras más cesárea, más riesgo, ¿sí? Acretismo placentario. Increta, percreta, acreta. Más terrible, la percreta, dijimos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quedó todo claro? ¿Alguna duda? Nada, todo claro entonces. Por favor, repasen factores de riesgo. Estos factores de riesgo son importantes. He tratado de darle las cosas puntuales de lo que tienen que saber de cada patología. Porque si los empiezo a llenar de mucha información se van a abrumar. Eso tienen que saberlo. Todo lo que se les ha puesto en el PPT tienen que estudiarlo. Clasificaciones. En DPP, clasificación de Cherry Page. En rotura uterina, los signos, ¿ya? Y los tratamientos. Y en placenta previa también la clasificación. ¿Ok? Muy bien. Si no hay más dudas, damos por terminada la clase de hoy. ¿Sí? Ok. Listo, nos vemos. Voy a continuar en mi guardia. Gracias, Chao, doctora. chao, Muchas chicos. gracias, doctora. Doctora, muchas gracias. Gracias. Chicos, gracias. Chao, chao.